Queridos amigos de Encora, bienvenidos al webinar sobre proyectos cloud, donde nuestro CRO David Marquina nos comentará algunas tendencias clave del cloud computing, como por ejemplo el papel de las tecnologías de Kubernetes, así como la arquitectura e infraestructura de un proyecto. De los proyectos cloud que se ejecutan, ¿no?, en torno a un 40% termina en fracaso. Esto es un estudio que publicó SG a finales del año pasado y que creo que es una estadística que nos tiene que hacer pensar internamente, ¿no?, en decir, oye, hacer un proyecto cloud no es sinónimo de tener éxito, no tiene por qué ser sinónimo. A veces nos pensamos que un proyecto cloud solamente por incorporar tecnologías o por decir tecnicismos va a funcionar, ¿no? Y esto no es así. No todas las aplicaciones ni todas las cargas son óptimas para estar ejecutadas en un entorno cloud, ¿no? Ahora hay un hype bastante importante en el sector, ¿no? Que seguramente lo habéis conocido, en que parece que hay que poner todo en contenedores. Realmente creo que el primer ejercicio que hay que hacer es, ¿realmente esto que estoy haciendo tiene sentido ponerlo en contenedores? ¿Tiene sentido poner en contenedores una aplicación legacy? ¿Tiene sentido poner en tecnología de Kubernetes aplicaciones que no son autoescalables, que no son web y que no van a sacar partido a esto? Requiere de un análisis serio, de un análisis concienciado y tener las cosas muy claras a nivel tecnológico y a nivel económico para ver si esto es realmente viable, ¿no? Algunos de los principales problemas que hemos visto nosotros con el paso de los años, ¿no? Lo primero es que somos, por lo general en IT, muy optimistas con las previsiones de tiempo. Y esto es lo que hay que aterrizar. O sea, tendemos a ser excesivamente optimistas. Y hay muchos impedimentos que luego entraremos que hacen que estas previsiones de tiempo optimistas, que solo vemos desde un punto de vista tecnológico, cuando estas previsiones de tiempo las enfocamos y las ponemos en un contexto de negocio, realmente no son válidas, ¿no? Muchas veces pensamos y hacemos un ejercicio y la gente busca en el cloud como una solución más económica. No, el cloud es otro modelo de negocio, no es más económico. De hecho, yo suelo decir una estimación y es que el cloud es un por 3 más caro de lo que sería desplegar esa carga on-premise. Ojo, en lo que hablaríamos inversión económica pura y dura. Claro, luego a nivel de coste operacional es donde las cargas on-premise tienen un coste mucho más alto, viendo el coste global de una solución a 5 años, y es donde, por ejemplo, el cloud, con todo este coste global operativo y de inversión, es más económico. Pero subir una aplicación a cloud, pues muchas veces los costes los intentamos hacer más optimistas para que se pueda vender que ese proyecto es más barato que algo, y resulta que estas provisiones que son muy optimistas intentando ejecutar en una provisión económica irreal, pues pasado un tiempo vemos que no son sostenibles, ¿no? Otra causa suele ser el mal rendimiento, es decir, nosotros tenemos una carga on-premise que funciona con un rendimiento, esto lo pensamos llevar al cloud y pensamos que por arte de magia y siendo más barato va a funcionar igual. No, o sea, muchas veces el rendimiento de las cargas en cloud no es el esperado ni el que esperaríamos on-premise. Bien, y no hablamos de muchas veces, luego entraremos, ¿no?, en fallos de diseño que hacen que esto sea más acentuado, ¿no? Otro punto importante es en los funcionamientos no esperados, ¿no? Es que muchas veces el cloud no funciona como sobre el PDF o como se espera, y realmente este funcionamiento que nosotros esperábamos que iba a ser de una forma, pues nos damos cuenta que no es tal. Y por otro, pues el más común, y que seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces, ¿no?, pues que es que hay un fallo de diseño conceptual, porque bien la persona que estaba haciendo el diseño no era un experto en la materia, o la empresa que me estaba ayudando pues tenía unos conocimientos muy limitados de cloud. En cuanto a los tipos de migración, que esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque van a incidir en un tipo de problemas más o en otros, ¿no? He enumerado 3, sé que hay gente que habla de 6 de 7, pero básicamente hay como 3 problemas de 3 tipos de migración, ¿no? Un lift and shift, que es, tengo una aplicación on-premise en modo legacy y me la llevo a cloud. No es una aplicación nativa de cloud, sino que cojo y la dejo, y normalmente este tipo de migración tiene aparejados, pues bien, normalmente a problemas de diseño y normalmente a disparo de costes, ¿no? Cuando hago un rediseño de la aplicación y la traslado a un modo cloud, bien sea porque rediseño mi aplicación para que funcione en estructura de Kubernetes o en estructura de contenedores y hago un rediseño y la despliego, que normalmente este tipo de migraciones, pues aparte de que a veces tiene un problema de en cuanto que el funcionamiento no es el esperado o que el rendimiento quizás no es el esperado, ¿no?, normalmente tiene el problema aparejado de la proyección o el alargo de las previsiones o las estimaciones de tiempo, que hace que se dispare muchísimo en el tiempo y que lo que yo pensaba que era rediseñar mi app en 12 meses, pues se transforme en un proyecto de 4 años, ¿no? Y luego cuando realmente estoy desplegando el Native Cloud App, que es
tengo una necesidad nueva, despliego una aplicación nueva en cloud, que normalmente este suele ser el tipo de migración más sencillo, aunque realmente es el más complicado a nivel de negocio, porque claro, normalmente no es esperado, ¿no? Pero diríamos que este tercer punto es el más sencillo de todos. Esto seguro que los que conocéis las metodologías de desarrollo de proyectos en Waterfall, ¿no? y demás, seguro que este cono os resulta muy conocido, ¿no? Hasta que yo no avanzo en un proyecto, es muy difícil calcular el coste en tiempo y el coste económico. Cuando yo tengo en un proyecto cloud habitualmente algo más fijo en torno al coste. Bueno, pues normalmente cuando llevo la mitad del proyecto recorrido. Como profesional tengo que ser capaz de transmitir que cuando se hace una previsión económica juego con este cono de la incerteza, ¿no? Y decir, oye, iremos afinando los costes, porque muchas veces te encuentras que un proyecto cloud inicia, lleva 12 meses, 10 meses, lo que has diseñado al principio luego no tiene por qué serlo del final, pero queremos que nos ajustemos en costes al inicio del proyecto. Y claro, es muy difícil, porque aparte durante un año la propia tecnología cloud puede haber avanzado muchísimo. ¿Bien? Entonces yo cuando haga el diseño de un proyecto cloud y cuando haga el enfoque, tengo que tener en cuenta este cono. Y tengo que tener en cuenta que según avancen las fases podremos ir avanzando. Y ahora me diréis, es que claro, esto hace que muchas veces el proyecto a nivel económico sea inviable. Es que es lo que os decía al principio. Afrontar un proyecto cloud evidentemente tiene que tener una valoración económica, pero el leitmotiv no puede ser única y exclusivamente económico. Tiene que ser un tema operacional. Y cuando estás metido en un tema operacional, los costes no solo es cuánto me va a salir, ¿no? Sino son otras ventajas que aporta la compañía. Bueno, otro aspecto importante, ¿no? Es el tema del rendimiento. Y a mí este meme pues me encanta, ¿no? Es decir, vale, solución, tengo un problema con mi aplicación, métela en Kubernetes. No, espera. O sea, es que al final, ¿sabéis? Esto hay que pensarlo. Yo tengo una aplicación que funciona on-premise, bien. Y claro, fijaros, la aplicación al final es el cochecito este sin carné que va dentro de la furgoneta y claro, al final te das cuenta que has asignado los mismos recursos que tú tenías para tu aplicación full on-premise, de repente para esos mismos recursos has metido un pod de Kubernetes, después has metido contenedores y dentro de la aplicación dices, oye, la aplicación va mal, claro, es que el diseño es malo, ¿bien? Entonces hay que pensar precisamente en esto, ¿no? Primero, cuando lo lleve a cloud, si va a funcionar sobre una estructura o una arquitectura distinta, va a necesitar muchos más recursos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque todo consume. Y después, ojo, igual que cuando trabajábamos sistemas on-premise tradicionales, sistemas físicos y los trasladábamos a virtualización, ¿sí? Había una pérdida de rendimiento por la virtualización que, claro, quedaba compensada porque las máquinas eran mucho más potentes, ¿no? Pero esto hay que tenerlo en cuenta, esto es así, ¿vale? Y no podemos obviarlo en el diseño. Y además que si tienes algo que en on-premise funciona mal, si lo vas a llevar al cloud no se va a solucionar mágicamente. Si tú tienes una aplicación que está mal programada y es mala y funciona mal y tiene una interacción con los sistemas on-premise malísima y que es mala para los usuarios y funciona mal y es lenta, la vas a llevar al cloud, no se va a solucionar. Probablemente tus problemas se agudicen y sean peores. O sea, el cloud no es la solución para el mal funcionamiento de tus aplicaciones. Si tus aplicaciones funcionan mal, primero tienes que solucionarlo. El cloud no es magia. Hombre, salvo que esté funcionando sobre un Pentium 2. Evidentemente lo llevarás al cloud y tendrá más performance y funcionará mejor. Es otro modelo operativo y otro modelo de ejecución de cargas de infraestructura. Ojo, hablo en modelo IaaS, claro, si te vas a un SaaS o a un PaaS en el cual tu base de datos está mal y lo subes a un modelo PaaS en el cual tu base de datos tiene muchísimo más recursos, pues es posible que lo soluciones. Tus problemas de base de datos, pero tus problemas de aplicativo no lo vas a hacer. Y lo que yo llamo el síndrome del PDF, ¿no? Que es la expectación versus la realidad. Pues esto pasa mucho en cloud. En el cloud muchas veces ves que algo en el PDF sobre el PDF es magnífico, funciona fantástico y de repente te encuentras que cuando esto lo aterrizas a la realidad no funciona como tú esperabas. Y por esto siempre os recomiendo que vayáis de la mano con alguien que sea muy experto, que te va a decir, oye, espera, esto de AKS, como te lo están poniendo aquí, no funciona así. Esto va a tener estas limitaciones, esto va a tener esta serie de problemas. Esto es el día a día del cloud. Genera muchos más problemas de los que de raíz pensamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando lo hemos pedido nos llega, funciona de otra forma, lo que hace es que embrollamos y terminamos haciendo chapuzas para que funcione como en teoría debería funcionar. Y el resultado termina siendo mucho peor. Por eso es muy importante, primero, que podáis hacer pruebas de concepto de soluciones y sobre todo que podáis funcionar con alguien experto.
o que si optáis por hacer soluciones nuevas o recién desplegadas en cloud o tecnologías nuevas, que sepáis que es posible que tengáis que pagar un peaje. Y el peaje suele ser que quizás las cosas no funcionan como tú esperas. La base de que una solución cloud funcione bien es el diseño inicial. Lo primero, hacer un ejercicio interno de decir, oye, bien, esta aplicación la voy a llevar a cloud. ¿Me aporta algo que esté en un modelo de pago por uso? ¿Me aporta algo en un modelo cloud? ¿Va a tener escalado? ¿Por qué la quiero llevar? ¿Qué le aporta a mi negocio y qué me soluciona? Que hagáis planificaciones, yo os lo decía antes, que hagáis planificaciones temporales realistas. Es muy difícil llevar una aplicación al cloud en menos de 6 meses. Lo normal suele ser entre 6 y 18 meses en un lift and ship. Otro punto importantísimo, si vas a llevar una aplicación a cloud, ¿es la latencia en comunicaciones crítica para su funcionamiento? Importantísimo. Nosotros aquí muchas veces nos encontramos stoppers de comunicaciones, stoppers de problemas, en que la latencia no es la misma y que la aplicación no termina de funcionar bien. Y después, si es una aplicación desarrollada a mano, ¿hay gente detrás que me va a ayudar a desarrollar y a modificar la aplicación para lo que yo necesito? En base a nuestra experiencia y en base a la experiencia que hemos visto de otros, ¿no? Tienes que tener muy controlada y muy bien analizada lo que quieres subir la aplicación en local, la viabilidad y evitar que esa aplicación no tenga dependencia on-premise. ¿Por qué? Porque si no, al final vas a tener un híbrido, y los híbridos, por experiencia, terminan siendo malas opciones. No tengáis miedo a equivocaros. Lo que os llamo aquí la filosofía del error. Si algo no lo ves viable, es mejor levantar la mano y decir, esto no va a funcionar. Si os obcecáis en llevar un proyecto adelante con una aplicación que no es viable para funcionar en cloud o un modelo de trabajo que impacta muchísimo el negocio, al final os vais a meter en un pozo sin fondo de costes y de horas. No todo es factible. ¿Bien? Y después, creo que es obvio, ¿no? Si no tienes experiencia, no te lances, apóyate en expertos. Cerca de 2/3 de las compañías que han migrado al cloud no han alcanzado los beneficios esperados. Ojo, no quiere decir que no hayan alcanzado algún beneficio, que es lo que pone abajo. Si os dais cuenta, el 96% de las compañías que inician proyectos cloud cumplen alguno de sus objetivos. Y cerca de la mitad están muy satisfechos con el resultado, que es muy positivo. Pero de todas estas, de este 100%, 2/3 no han alcanzado todos los beneficios esperados. ¿Por qué? Pues porque no hicieron una buena planificación económica y se le han disparado los costes en la mayoría de los casos. ¿Bien? O que la aplicación en cloud no aportó los beneficios que la empresa esperaba, no a nivel económico, sino a nivel operativo. Que es lo que más, el mayor stopper que os vais a encontrar, ¿no? Dice que el 55% de las empresas que iniciaron proyectos cloud indicaron que la complejidad interna, ¿no? Los problemas de negocio, los cambios internos, el miedo al cambio y el impacto que iba a tener, pues fue una barrera para la ejecución del proyecto y para que terminase exitosamente, ¿vale? No quería dejar de pasar, pues, en qué os podemos ayudar nosotros como compañía, pues, en los proyectos cloud, ¿no? En este mismo estudio de Accenture, ¿no? Hay un valor bastante interesante que dice que el 87% de los proyectos cloud exitosos han usado servicios gestionados por parte de empresas especializadas, y esto nosotros lo detectamos en la mayoría de nuestros clientes, que no tenéis perfiles o personal experto en temas cloud, porque claro, ser experto, por ejemplo, en Azure, en AWS o en Google Cloud, resulta que es de una complejidad elevada y tienes que tener un expertise casi dedicado, ¿no? Que veáis la puntuación media de nuestros servicios, nuestras encuestas de calidad de nuestros clientes, ¿vale? Que esto es muy importante, ¿no? Fijaros, tenemos en el último año pues un 4,8 en nuevos servicios y un 4,9 en nuestros clientes habituales, que yo creo que es una escala altísima, ¿no? Y otro valor es, pues, proyectos ejecutados relacionados con tecnologías cloud, ¿no? Que hemos llegado, yo creo que estamos un poco por encima de 50 proyectos en el último año, proyectos importantes, proyectos de envergadura, y que yo creo que es una seña, pues, de nuestra especialización en este tipo de tecnologías, ¿no? Que seguro que nos conocéis desde el mundo de la virtualización, de las infraestructuras, pero con los años vamos evolucionando, ¿no? Y ya toda la parte de tecnologías cloud, pues como veis, forma parte de un peso importante en nuestras capacidades, en nuestro expertise y en los proyectos que abordamos. Muchísimas gracias, David, y gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora Webinar. Recordad que en nuestra web podéis consultar todos nuestros webinars y que además os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!